Bien, hoy vamos a comenzar a ver el grupo de fármacos que actúan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Posteriormente nos vamos a dedicar a ver entonces el otro grupo de fármacos que son para el tratamiento de la hipertensión arterial. Estos dos procesos patológicos, estas dos situaciones fisiopatológicas, ¿verdad?, son relativamente frecuentes en el ser humano y su tratamiento pues requiere tiene una importancia extraordinaria, ¿no? Vamos entonces nosotros aquí a ver un grupo de fármacos que van a incidir sobre los distintos mecanismos fisiopatológicos que engendran esta situación, este síndrome de insuficiencia cardíaca, que es un estado fisiopatológico caracterizado por un síndrome donde el miocardio no puede garantizar las necesidades de suministro de sangre al resto del organismo. Es decir, el gasto cardíaco no es adecuado a las necesidades que el organismo tiene y por tanto se produce una situación de desequilibrio homeostásico importante. Los fármacos que vamos a utilizar aquí van a actuar sobre los mecanismos fisiopatológicos que engendran este estado de insuficiencia cardíaca y van entonces a tratar de llevarlo a un estado de equilibrio nuevamente y de resolver esta situación. Entonces, bueno, ahora primero vamos a dedicarnos a ver los fármacos, el grupo de fármacos que inciden en el tratamiento de este síndrome tan frecuente de insuficiencia cardíaca congestiva. Sin más, entonces nos dedicamos a él. Bien, la insuficiencia cardíaca congestiva, como habíamos mencionado, es un síndrome o estado fisiopatológico del aparato cardiovascular y que se caracteriza por una incapacidad del corazón, del miocardio, de satisfacer con su actividad contráctil las demandas de perfusión que el organismo requiere. En la mayor parte de los casos vamos a tener que en este síndrome se va a caracterizar porque precisamente el gasto cardíaco va a estar disminuido, una disminución del gasto cardíaco. Son muy escasas las circunstancias en las cuales hay un gasto cardíaco aumentado, pero aún así tampoco satisface las demandas del organismo. Luego entonces en la mayor parte de las situaciones vamos a encontrarnos que en la insuficiencia cardíaca el gasto cardíaco va a estar muy disminuido. Sus síntomas y signos cardinales son la disnea, que es la falta de aire, la fatiga y la retención de líquidos con producción de edemas, además de agrandamiento, o sea, aumento de volumen del hígado, precisamente por fenómenos congestivos, en fin, toda una serie de manifestaciones de acuerdo al predominio de las cavidades cardíacas que estén más deficientes. Las causas subyacentes comprenden la cardiopatía arteriosclerótica, es causa de este síndrome, el infarto del miocardio puede producir de forma aguda una insuficiencia cardíaca, la cardiopatía hipertensiva, la cardiopatía valvular, las cardiopatías valvulares, las miocardiopatías dilatadas, las miocarditis y las cardiopatías congénitas. Ahí, en este grupo de procesos patológicos, se resume la inmensa mayoría de las causas de insuficiencia cardíaca congestiva, de este tipo de síndrome. Los mecanismos fisiológicos compensadores en la progresión de la insuficiencia cardíaca, debemos mencionarlo porque sobre estos es sobre los cuales van a actuar los medicamentos, los fármacos. Estos mecanismos compensadores se producen para intentar compensar, equilibrar el gasto cardíaco afectado, ¿verdad? Y consisten en, por ejemplo, se desarrolla tempranamente una activación que se hace crónica del sistema nervioso simpático y también del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Estos dos sistemas se disparan poco a poco para, de forma crónica, tratar entre los dos de engendrar cambios, engendrar respuestas que traten de equilibrar la situación esta de disminución del gasto cardíaco. Esto trae por resultado efectos de remodelación del tejido cardíaco, como es la hipertrofia ventricular, pérdida de miocitos, fibrosis,
todo esto pues da lugar a la activación neurohumoral adicional, creando entonces un círculo vicioso que, si no se trata, conduce a la muerte. Aquí tienen ustedes un algoritmo más o menos de los eventos más importantes que se producen en la fisiopatogenia de los mecanismos estos de la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿verdad? Algún daño miocárdico dado por cualquiera de esas causas que mencioné ahorita hace que disminuya el gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco, pues va a disminuir la perfusión. Va a disminuir la perfusión, es decir, el suministro de sangre, el flujo sanguíneo global. Por tanto, prácticamente todos los órganos van a tener una disminución del flujo sanguíneo importante. Va a haber también un aumento en la presión de llenado a nivel de aurículas y a nivel del sistema venoso, los sistemas venosos de la vena cava, de las venas pulmonares, porque los ventrículos están con insuficiente fuerza para descargar la entrega de sangre que viene procedente de las aurículas. Por lo tanto, hay un aumento de la presión de llenado. Estos dos fenómenos, disminución de la perfusión, o sea, disminución del flujo sanguíneo global, y del aumento de las presiones de llenado, trae por resultado toda una serie de cambios, ¿verdad?, en el individuo, como son los siguientes. Por ejemplo, la disminución de la perfusión del gasto cardíaco nos va a producir una activación del sistema nervioso simpático que, lógicamente, al disminuir la perfusión, los vasoreceptores van a detectar esta disminución de la presión y esto va a desencadenar entonces una activación del sistema nervioso simpático encaminada a tratar de aumentar la actividad cardíaca. Entonces se va a producir una descarga de noradrenalina por parte del simpático, también se va a producir una descarga con las fibras preganglionares simpáticas sobre la médula suprarrenal para que empiece a liberar adrenalina, y entonces la noradrenalina y la adrenalina pues van a condicionar un aumento en lo que es el cronotropismo y el vasotropismo miocárdicos, para tratar de, con esto, aumentar el gasto cardíaco y compensar este gasto cardíaco que estaba disminuido. Por otra parte, también se va a producir una estimulación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. El hecho de que esté disminuida la perfusión, como indica aquí, hace que la entrada de sangre en las arteriolas aferentes de las nefronas esté disminuida. Como sabemos, las células del aparato yuxtaglomerular que pertenecen a la pared de la arteriola aferente funcionan también como si fueran un vasoreceptor, y al estar disminuida la perfusión están menos distendidas esas paredes de la arteriola aferente y por tanto tiene menos distensión el aparato yuxtaglomerular, las células yuxtaglomerulares estas, y lógicamente esto las excita para que liberen renina. Al liberar renina, pues entonces ya esto va a inducir que aumente la angiotensina 1, después va a aparecer la angiotensina 2, y todo esto pues la angiotensina 2, como saben ustedes, es una sustancia vasoconstrictora y también actúa en forma endocrina, estimulando el remodelado de las fibras cardíacas contráctiles, ¿verdad? Y se va produciendo una hipertrofia para que con esa hipertrofia se torne más potente la pared ventricular y pueda contraerse con más fuerza e impulsar entonces la sangre, para tratar entonces de aumentar el gasto cardíaco. Como ven, son eventos que se van desarrollando poco a poco en este paciente con este problema, y que lo que tienden es a tratar de equilibrar, ¿verdad? Por otro lado, como habíamos dicho, el aumento de la presión de llenado, pues eso trae que se distienden ahí las aurículas, sobre todo la aurícula derecha, va a producir también que se libere ahí péptidos, ¿verdad? El péptido natriurético y auricular, y entonces estos péptidos pues lo que hacen es influir de una manera no muy intensa, pero influir un poco en la eliminación de sodio por parte del riñón, ¿verdad?
estos serían los mecanismos, ¿verdad?, que se van a desarrollar. El sistema renina-angiotensina-aldosterona va a provocarnos también, además de estos fenómenos de remodelado acá, va a retener sodio, porque va a aumentar la reabsorción de sodio y agua con vistas a aumentar la volemia y que entonces aumente el retorno venoso y pueda aumentar el gasto cardíaco. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y lógicamente, de todas formas, como el corazón no logra superar esta situación, pues se producen síntomas congestivos que conjuntamente con el aumento de la presión de llenado en las venas produce congestiones pulmonares, congestiones en el sistema de la vena cava inferior con hepatomegalia, edemas en miembros inferiores, en fin, es un círculo vicioso que, aunque estos mecanismos tratan de equilibrar transitoriamente el desajuste que hay entronizado, terminan por convertirse en armas de doble filo porque van empeorando más la situación. Entonces, bueno, desde el punto de vista farmacológico, los objetivos que se siguen aquí en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva es tratar, por supuesto, de mejorar los síntomas y signos estos que se producen, congestivos, etcétera, desacelerar la progresión de la enfermedad y mejorar la supervivencia del individuo. Vamos a tener 3 clases de fármacos aquí para tratar la insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a tener los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, conocidos por la abreviatura ECA, sea enzima convertidora de angiotensina, o sea, son fármacos que inhiben la actividad de esta enzima. Fármacos bloqueadores del receptor tipo 1 de la angiotensina 2, también. Antagonistas de la aldosterona, beta bloqueadores y diuréticos. Vamos a tener estos tipos de fármacos también. Venodilatadores y vasodilatadores directos y los fármacos inotrópicos positivos, que aumentan la fuerza de contracción del corazón. O sea, todos estos fármacos se pueden utilizar y se utilizan para combatir este desajuste que han visto ustedes anteriormente, que hemos presentado, que se presenta en la insuficiencia cardíaca como mecanismos de descompensación. Vamos a ver entonces en la intervención fisiopatológica del sistema, o sea, la intervención fisiopatológica que tiene el sistema renina, angiotensina, aldosterona en la insuficiencia cardíaca. Este sistema aumenta con su actividad, notablemente, como vieron ustedes, aquí en la insuficiencia cardíaca congestiva por 2 mecanismos, ¿verdad? Uno es la disminución del gasto cardíaco que vimos ya, ¿verdad? Esta disminución del gasto cardíaco reduce la presión de perfusión renal que habíamos dicho en las arteriolas aferentes de las nefronas, disminuyendo la distensión de sus paredes y con ello la distensión de las células justaglomerulares que están en la pared de la arteriola aferente, haciendo que éstas liberen la renina. En segundo lugar, la estimulación simpática compensadora que habíamos dicho que se dispara también porque se estimulan los vasoreceptores. Al disminuir el flujo sanguíneo global, disminuye la influencia de la presión que se estaba ejerciendo sobre las paredes de los vasoreceptores y estos vasoreceptores desencadenan una hiperactividad simpática. En esta descarga simpática, además de producirse la excitabilidad del miocardio, etcétera, que produce un aumento en la frecuencia y en la fuerza de contracción, además de eso, la descarga que se produce sobre la médula suprarrenal con la adrenalina consecuente que se libera, la adrenalina va a influir también sobre el gasto cardíaco, como ya explicamos, pero también va a influir directamente sobre los receptores beta 1 que tiene el aparato yuxtaglomerular. Las células yuxtaglomerulares tienen receptores beta 1 adrenérgicos. Y esta adrenalina y noradrenalina que se está liberando por la hiperactividad del sistema simpático, pues va a aumentar todavía más la liberación de renina. Luego entonces se va a liberar aquí renina por 2 vías. Va a estar la actividad del sistema aumentada por 2 vías. Por la vía de reducción del flujo sanguíneo renal y por la vía de estimulación directa de los receptores beta 1 que el sistema adrenérgico, noradrenérgico, simpático va a tener sobre los receptores de las células justaglomerulares. El hecho cierto es que vamos a tener una cantidad aumentada de renina considerable
y genera la producción de buena cantidad de angiotensina 2. Y esta angiotensina 2, de forma crónica, aparte de producir vasoconstricción arterial y arteriolar, aumentándonos la resistencia periférica y dándonos más aumento todavía de la poscarga al ventrículo, o sea, más dificultad al ventrículo para inyectar la sangre dentro del sistema vascular, pues además de eso nos va a ocasionar también cambios a nivel, en otros sitios, como es por ejemplo sobre la corteza suprarrenal. Ya vemos que la angiotensina 2 tiene un efecto estimulador de liberación de aldosterona por la capa glomerular de la corteza suprarrenal. Entonces, esto va a ocasionar en el riñón un aumento de la reabsorción de sodio y agua. El objetivo de esto es aumentar la volemia, para que esta volemia aumente el retorno venoso y este retorno venoso aumente el gasto cardíaco. Pero es que el corazón, las fibras ventriculares están con un inotropismo muy deficiente, independientemente de que el sistema renina, angiotensina, el sistema noradrenérgico, adrenérgico las está estimulando. Pero ocurre que este sistema que está estimulando la excitabilidad y la fuerza de contracción, ¿verdad?, pues produce la descarga de adrenalina y noradrenalina sobre estos receptores, pues va a producir un fenómeno sobre los receptores donde estos receptores van a tender a internalizarse. Es un mecanismo de respuesta que tienen las fibras miocárdicas al estrés de tanta noradrenalina y adrenalina descargándose, y se produce una regulación de receptores y con el tiempo se van internalizando y van disminuyendo sobre la superficie de estas fibras los receptores beta 1. Luego entonces se hace inoperante prácticamente la cantidad de adrenalina y noradrenalina que estaba incidiendo sobre el corazón, estimulando la frecuencia y la fuerza de contracción. Entonces, esto trae por resultado que, bueno, a pesar de que aumente el retorno venoso por la vía esta del aumento de la secreción de aldosterona estimulada por la angiotensina 2, de todas maneras la disminución que va a ocurrir como resultado de esta internalización de receptores, que hace que disminuya entonces el gasto cardíaco porque ya no responden adecuadamente al estímulo adrenalina, noradrenalina, pues hace con que se acentúe todavía más las manifestaciones de insuficiencia. Entonces, esto realmente se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Además, como habíamos mencionado, tanto la aldosterona como la misma angiotensina 2 inducen cambios de remodelación en las paredes del ventrículo. Las paredes del ventrículo, entonces, para tratar de mejorar esta situación de disminución de la fuerza de contracción y poco manejo del volumen de sangre que les está llegando, pues tratan de hipertrofiarse las fibras contráctiles, ¿verdad? Y incentivados por la acción de la aldosterona y por la acción de la angiotensina 2, que tienen una acción como si fueran factores de crecimiento en estas fibras, y estas fibras se hipertrofian. Esto en los estadios iniciales pues puede compensar un poco, porque lógicamente esto produce un poco más de fuerza en la contracción. Pero el problema es que como si no se interviene aquí con el tratamiento para interrumpir esto, llega un momento en que la hipertrofia de las fibras es muy grande y se va reduciendo por el mismo grosor, por el mismo crecimiento de grosor de las paredes ventriculares, se va reduciendo la cavidad ventricular, y en el momento del diástole, pues el llenado que se produce durante el diástole es muy pequeño, y por tanto cuando viene el sístole, sencillamente el volumen de sangre que se inyecta a la circulación es muy pequeño y no satisface las demandas. Por eso es que todos estos mecanismos que hemos visto, que lo que tienden es, o lo que implican es tratar de mejorar, equilibrar, compensar las dificultades que se habían creado, pues terminan por convertirse en un arma de doble filo y acentúan todavía más. Por eso es que hay que intervenir lo más pronto posible en estos mecanismos para tratar de lograr un equilibrio de otra manera.
Entonces, bien, vamos a ver ahora los distintos grupos de fármacos y cómo es que actúan. Vamos a ver los fármacos inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí vamos a tener inhibidores, o lo que es lo mismo, bloqueadores de la enzima convertidora de angiotensina, ECA, y vamos a ver también los bloqueadores de los receptores tipo 1, sobre los que actúa la ECA, sobre los que actúa la angiotensina 2, son bloqueadores de los receptores tipo 1 de angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene básicamente bien reconocidos dos tipos de receptores, los receptores tipo 1 y los receptores tipo 2. Por tanto, aquí vamos a tener que estos medicamentos que se utilizan aquí van a ser bloqueadores de los receptores tipo 1. Y vamos a ver también los antagonistas de la aldosterona. Todos estos medicamentos actúan para tratar de frenar la actividad exagerada que tiene ahora el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que independientemente de que se desencadenó su actividad para tratar de compensar los problemas creados, llega un momento en que se convierten totalmente en un arma de doble filo, acentuando todavía más los problemas. Por tanto, estos medicamentos se utilizan para tratar de frenar la actividad de este sistema porque ya está perjudicando. Bien, vamos a ver los fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿El mecanismo de acción cuál es? Bueno, actúan bloqueando la enzima convertidora de angiotensina, la ECA, interrumpiendo la transformación de la angiotensina 1, que saben ustedes que es la renina, quien actuando sobre el angiotensinógeno que produce el hígado, que es una globulina del plasma que produce el hígado. Esa angiotensina 1 viene generalmente por la circulación hasta los capilares pulmonares y allí la enzima, que está muy representada sobre la membrana de estas células endoteliales, pues produce la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Al disminuir la producción de angiotensina 2, también se reduce la liberación de aldosterona. Cuando se bloquea esta enzima, se reduce la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2 y esta disminución en la angiotensina 2 reduce también la liberación de aldosterona, porque recuerden que la angiotensina 2 es una estimuladora fantástica de la corteza glomerular de las suprarrenales, ¿verdad? Por tanto, se va a reducir también la liberación de aldosterona por la corteza suprarrenal. También los inhibidores de la ECA suelen inhibir a la enzima quinasa de bradicinina, que es una enzima muy parecida estructuralmente a la enzima ECA. Esta es una enzima que lo que se encarga es de metabolizar, de destruir a la bradicinina, ¿verdad? Que como saben ustedes es una de las cininas que actúan sobre los procesos inflamatorios, ¿verdad? Entonces, lógicamente, al disminuir esta enzima, la quinasa de bradicinina, eso hace con que se produzcan aumentos en las concentraciones de bradicinina. La bradicinina, bueno, es una sustancia que es vasodilatadora, como saben ustedes, por tanto, la acción combinada de disminución de la angiotensina 2 más un aumento de la bradicinina, que es vasodilatadora, reduce notablemente la resistencia vascular periférica que la angiotensina 2 había producido por vasoconstricción. Entonces, esto beneficia al estatus hemodinámico del individuo y, por tanto, va a mejorar las condiciones hemodinámicas en la persona que tiene esta situación. Por tanto, al disminuir, al favorecerse la circulación por disminución de la vasoconstricción y aumento de la tendencia vasodilatadora, va a disminuir la poscarga. Al disminuir la poscarga, pues lógicamente el ventrículo pues lucha ahora contra un sistema vascular que no está vasoespástico, no está contraído, hay menos resistencia periférica y eso conviene a la dinámica cardiovascular. Aparte de eso también el hecho de disminuir la presentación, o sea, la producción de angiotensina 2 y de aldosterona consecuentes, pues estas dos sustancias ya habíamos dicho que actúan desde el punto de vista hormonal como si fueran factores de crecimiento sobre las fibras miocárdicas, induciendo hipertrofia. Por tanto, se detiene aquí el fenómeno de creación de hipertrofia ventricular, cosa esta que es muy importante para el futuro de la persona con este problema, ¿verdad? Entonces, este es el principio de acción
de estos medicamentos encaminados a este tipo de modificación, ¿verdad? Aquí tenemos un algoritmo que trata de resumirle lo que hacen los inhibidores, ¿no?, de la enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad? Al inhibir aquí a la ECA, pues, y disminuir la producción de angiotensina 2, se va a producir una disminución en la producción de aldosterona, ¿verdad? Esto hace con que disminuya la retención de sodio y agua, porque la aldosterona sabemos que estimula a nivel de los túbulos contorneados distales en la segunda mitad y en la primera del colector la reabsorción de sodio y agua, ¿verdad? Por tanto, esto nos va a ayudar notablemente a que disminuya esta retención de sodio y agua y por tanto no se recargue mucho, no haya mucho aumento de la precarga por aumento entonces de la volemia que resultaba de la reabsorción de sodio y agua. Por otra parte, también la disminución de la angiotensina 2 va a producir, como habíamos dicho, aumento de los niveles de bradicinina. La bradicinina, con su actividad vasodilatadora, pues ahora va a actuar dilatando un poco los componentes vasculares y reduciendo la actividad de estos, o sea, la actividad vasoespástica. Por otra parte, también la disminución en los niveles de angiotensina 2 van a producir una vasodilatación del músculo liso, ¿verdad?, vascular, como habíamos dicho, y lógicamente al no estar la angiotensina produciendo vasoconstricción, también esto ayuda a la vasodilatación, ¿verdad? Y lógicamente también se va a producir una disminución de la actividad nerviosa simpática. Bueno, todo esto va a redundar en un aumento del gasto cardíaco, que es lo que se está buscando aquí. Algunos de estos fármacos de este grupo que estamos viendo, inhibidores de la ECA, tenemos la familia de los priles, el captopril, por ejemplo, el lisinopril, el enalapril, el perindopril, el ramipril y algunos más, todos terminan en pril, ¿verdad? Actúan bajo este mecanismo. Específicamente el captopril, el lisinopril, que ya son fármacos activos, el resto de los priles estos son profármacos que se tienen que convertir en el fármaco activo. Por ejemplo, el enalapril, que se utiliza muchísimo, es un profármaco que se tiene que convertir en enalaprilato para poder hacer el efecto de bloqueo de la enzima ECA. Y esto se hace, es una biotransformación bioactivadora que ocurre en el hígado a nivel hepático. Bueno, estos fármacos, como vimos ya, se indican en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida, es decir, con poco volumen de eyección ventricular o en cualquiera de sus etapas. En la hipertensión arterial, que estos fármacos son también, como conocen ustedes, y los veremos también cuando demos la hipertensión arterial, los tratamientos de la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial, en combinación con diuréticos y beta bloqueadores y anticálcicos, pues también son muy activos, ¿verdad? Como vieron ustedes, la cardiopatía hipertensiva que habíamos mencionado al principio es una de las causas que puede llevar a la insuficiencia cardíaca. Y entonces este mecanismo hipotensor que va a tener, por todo lo que explicamos ahorita, va a influir positivamente en que la persona que sufre de este problema pues no desarrolle con tanta frecuencia hipertrofia ventricular, desfallecimiento ventricular y por tanto insuficiencia cardíaca. Ya los veremos de nuevo también cuando veamos los medicamentos que se utilizan para la hipertensión arterial. El enalapril, por ejemplo, existe ya como enalaprilato en forma inyectable para poderlo aplicar en urgencias de tratamiento de hipertensión, o sea, de insuficiencia cardíaca desencadenada, ventricular izquierda desencadenada por una hipertensión arterial, pues también existe en esa forma. Los otros los tenemos también en comprimidos
comprimidos que se utilizan. Bueno, como decíamos, excepto el captopril, el lisinopril, todos los demás son profármacos, ¿verdad? Que necesitan de biotransformación por efecto del primer paso hepático con enzimas bioactivadoras ahí en el hígado para poder actuar después. Todos se van a eliminar por vía renal, excepto el ramipril, que lo va a hacer también por vía hepatobiliar fecal. Los efectos adversos, bueno, miren, cuando un paciente comience a tratarse, ya sea por hipertensión, ya sea por hipertensión e insuficiencia cardíaca con priles, pues puede ser que en algunos pacientes en las primeras 2 semanas aparezca tos seca pertinaz. Esa tos seca pertinaz sin otra explicación, generalmente aparece en las 2 primeras semanas. Si apareciera, debe de suspenderse el fármaco inmediatamente. ¿Por qué cosa es esta tos seca pertinaz? Eso es porque, como dijimos, estos inhibidores de la ECA también inhiben a la quinasa de bradicinina, que es estructuralmente muy parecida a la enzima convertidora de angiotensina. Al producirse este tipo de inhibición también sobre la enzima quinasa de bradicinina, aumenta la bradicinina y bueno, la bradicinina puede ser que genere vasodilatación a nivel de la mucosa laríngea y pueda producir entonces edema en la glotis, ¿verdad? Y cuando aparece esa tos seca pertinaz inicialmente, puede ser que se esté iniciando por un aumento de la bradicinina este problema y esto pues pudiera condicionar una urgencia tremenda después y es importante entonces interrumpir el pril que se esté utilizando para evitar que se desencadene un edema de la glotis. La acción también, estos fármacos tienen acción teratogénica en embarazos, no deben de consumirse por embarazadas, ¿verdad? Y sobre todo los que estén en los primer y segundo trimestre del embarazo. Pueden producir también hiperpotasemia si se utilizan diuréticos ahorradores de potasio. Porque acuérdense, ¿por qué? Bueno, los diuréticos ahorradores de potasio ya veremos en otro momento por qué ahorran potasio. Pero si sabemos que estamos utilizando un diurético ahorrador de potasio, el hecho de que se utilice también un pril de estos, vimos que al disminuir la producción de angiotensina 2, disminuye la producción de aldosterona. Al disminuir la producción de aldosterona, disminuye la reabsorción de sodio intercambiada por potasio que se segrega hacia la luz del túbulo. Se interrumpe esto. Entonces el potasio se retiene. Y de forma prolongada, esto puede incrementar la concentración de potasio plasmática y lógicamente esto puede inducir trastornos del ritmo y puede disminuir la actividad, puede inducir más bradicardia todavía. Por tanto, esto es algo que hay que tener mucho cuidado y vigilarlo. Si es posible utilizar otro tipo de diurético si estamos utilizando priles, para que no haya problemas en este sentido. Los fármacos bloqueadores de los receptores tipo 1 de angiotensina, o sea, esta es la abreviatura, ¿no? Receptores tipo 1 de angiotensina 2, el mecanismo de acción. Bueno, la angiotensina 2 se combina con receptores de tipo AT1, ¿verdad? Que son específicos para recibir a esta sustancia natural, esta autacoide natural, y que van a estar estos receptores presentes en la membrana sarcolémica del músculo liso vascular. Estos son receptores que están acoplados a proteína G. La combinación de angiotensina 2 con este receptor AT1 es la que ocasiona la vasoconstricción, la contracción de la fibra vascular periférica y por tanto la vasoconstricción. En dichas membranas existen también receptores AT2 para la angiotensina, para que la misma angiotensina 2 se combine con ellos, solo que son menos abundantes que los tipos 1, ¿verdad? Y la angiotensina 2 tiene menor afinidad por este segundo tipo de receptor. La angiotensina 2 tiene mucha más afinidad sobre los receptores AT1, que son más abundantes, y ella tiene más afinidad sobre ellos que sobre los AT2, que también están presentes ahí, pero en menor cuantía, y además la angiotensina 2 no tiene tanta afinidad por ellos como sí por los AT1. Cuando los fármacos inhibidores de los receptores AT1
bloquean a estos últimos, ¿verdad? La angiotensina 2, entonces, como ya no puede combinarse con los receptores AT1 porque están bloqueados por el fármaco de este tipo, pues sencillamente no se van a ocupar estos receptores y la angiotensina 2 va a tender a combinarse entonces con los receptores AT2. Y la combinación angiotensina 2, receptor AT2, sencillamente produce un efecto totalmente contrario y es el de producir relajación de la pared vascular, o sea, relajación de la musculatura lisa, ¿verdad? Entonces, este efecto, que es totalmente diferente, que tiende a producir vasodilatación, induce entonces disminución en la resistencia vascular periférica y por tanto disminuye la poscarga que el ventrículo está enfrentando, sobre todo el ventrículo izquierdo estaba enfrentando por acción de la angiotensina 2 una poscarga aumentada por la vasoconstricción. Ahora, al producirse este evento con este tipo de medicamentos, pues sencillamente se relaja la acción de la pared vascular, disminuye la vasoconstricción y lógicamente la poscarga disminuye y esto mejora notablemente el funcionamiento del miocardio en estas circunstancias. Algunos de estos fármacos, bloqueadores de los receptores AT1 de angiotensina 2, pues tenemos la familia de los sartanes, todos terminan en sartán. Tenemos el losartán, el candesartán, el valsartán, el telmisartán, en fin, hay un número grande de fármacos que tienen esta terminación y que son todos inhibidores, bloqueadores de los receptores AT1 de angiotensina 2. ¿Para qué están indicados? Están indicados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, en el tratamiento de la hipertensión arterial y en la sustitución de los inhibidores de la ECA en caso de que aparezca tos seca o angioedema. Como habíamos dicho, cuando usted utiliza un PRIL y aparece la tos seca esta que decíamos, hay que sustituirlo para evitar el evento del edema de la glotis. Y entonces, bueno, lo correcto sería entonces aplicar un medicamento de este tipo para bloquear los receptores y actuar sobre el mecanismo de la angiotensina para bloquearlo de esta manera. Se administran todos estos fármacos por vía oral, en dosis única al día, excepto el caso del valsartán, que se puede administrar cada 12 horas en comprimidos. Todos se unen en grandes porcentajes a las proteínas plasmáticas, ¿verdad? Y excepto el candesartán, tienen grandes volúmenes de distribución. El losartán sufre un extenso efecto de primer paso hepático que transforma una parte del producto en un metabolito que es activo de todas maneras. Los demás, al ser biotransformados, la fracción resultante es de metabolitos inactivos. Todos tienen eliminación renal y fecal, o sea, se eliminan por ambas vías. Veamos otro grupo de fármacos ahora, los fármacos antagonistas de la aldosterona, el mecanismo de acción. Los pacientes con cardiopatía hipertensiva avanzada e insuficiencia cardíaca congestiva suelen tener concentraciones en sangre elevadas de aldosterona, porque habíamos visto que como está activo el sistema renina, angiotensina, aldosterona, la misma angiotensina 2, pues estimula la producción de aldosterona. Entonces, los antagonistas de la aldosterona compiten con esta sustancia, con la hormona aldosterona, compiten con ella por combinarse con los receptores de mineralocorticoides. Normalmente la aldosterona, se recordarán ustedes del año pasado en fisiología, habíamos visto que la aldosterona, la hormona producida por la corteza glomerular suprarrenal, va por la sangre y cuando llega a las células tubulares renales, el túbulo contorneado distal, la segunda mitad y la primera mitad del colector, ahí vamos a tener que entra muy fácilmente en la aldosterona y se combina con un receptor de mineralocorticoides que está presente ahí en el citosol de estas células. Este es el vehículo que transporta a la aldosterona al sitio donde tiene que actuar, que es en el núcleo, estimulando a una secuencia de DNA en un gen determinado que despierta entonces la producción de ARN mensajeros, o sea, RNAs mensajeros, que son los que aumentan a nivel ribosomal la síntesis de transportadores
de la bomba sodio-potasio y aumenta también la síntesis de canales proteicos de sodio en la luz tubular, en la membrana luminal, para que se pueda reabsorber, o sea, el sodio. Entonces, ¿qué cosa vamos a tener acá? Los antagonistas de la aldosterona, como este tipo de diurético que se llama espironolactona, ¿verdad? Está también la eplerenona también, pues tienen avidez, compiten con la aldosterona por combinarse, y al competir con la aldosterona por combinarse con esto, dejan bloqueado este receptor y sencillamente no le permiten a la aldosterona combinarse con el receptor, porque ellos lo bloquean. Al bloquearse los receptores que esta célula tiene para la aldosterona, sencillamente la aldosterona no puede entrar aquí y no puede condicionar todo esto. Entonces, bueno, como resultado de esto, pues sencillamente disminuye la actividad de bomba sodio-potasio aquí, y entonces por tanto no se reabsorbe tanto sodio, ¿verdad? Intercambiado por potasio. Además de eso, también el sodio que se estaba absorbiendo desde la luz tubular por estos canales, pues sencillamente como no se producen estos canales ahora en grandes cantidades, pues tampoco vamos a tener gran flujo de sodio en este sentido. Esto hace con que la reabsorción de sodio caiga, y de agua consecutiva caiga, y por tanto caiga el aumento de la volemia, y por tanto el aumento del retorno venoso, y por tanto el aumento de la precarga sobre el miocardio desfallecido. Y esto favorece notablemente el manejo de los volúmenes de sangre más cómodamente por el miocardio, ¿verdad? Y puede aminorarse la posibilidad de fallecimiento ventricular. Entonces, bueno, en esto se basa el mecanismo de acción de este tipo de fármacos antagonistas de la aldosterona, que actúan como bloqueadores de estos. Este sodio que se va a mantener entonces sin absorberse en la luz tubular, pues lógicamente arrastra agua, y al arrastrar agua pues disminuye notablemente esa agua que ya no va a entrar con sodio para acá, pues sencillamente disminuye la volemia y disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga. Este diurético por tanto actúa de esa manera. Algunos fármacos de este tipo, bueno, son la espironolactona, ya la vieron ahí, y la eplerenona. Son fármacos que actúan, diuréticos que actúan antagonistas de la aldosterona de esa manera que explicamos allí. Están indicados en pacientes donde exista cardiopatía hipertensiva e insuficiencia cardíaca congestiva avanzada con fracción de eyección disminuida, o que tengan infarto del miocardio. Evitan la retención de sodio, la hipertrofia ventricular y la hipopotasemia. La eplerenona tiene efectos colaterales menores que la espironolactona, pues a diferencia de esta última, tiene poca afinidad por los receptores de glucocorticoides, de andrógenos y de progesterona. La espironolactona puede inducir ginecomastia por este mecanismo que no tiene la eplerenona, y puede inducir ginecomastia en el hombre. Los fármacos beta bloqueadores, que son otro grupo de fármacos que se pueden utilizar aquí en la insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a ver cuál es el mecanismo de acción y el fundamento de por qué utilizarlos. Bueno, diríamos, fármacos bloqueadores, receptores beta. Los receptores beta 1 que tenemos en el miocardio y en el nódulo sinusal, pues lo que hacen es estimular la fuerza de contracción y la frecuencia de contracción. ¿Cómo es que entonces los fármacos bloqueadores aquí nos van a ayudar a mejorar la insuficiencia cardíaca? Vamos a ver. En la insuficiencia cardíaca existe una hiperactividad estimuladora simpática como mecanismo de compensación. Ya habíamos visto eso, ¿verdad?, desde el inicio. Si bien es cierto que los beta bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca, también se evitan las consecuencias de los efectos crónicos simpáticos sobre la hipertrofia y la remodelación miocárdica, que están siempre gravitando peligrosamente sobre estos pacientes. Esto se explica porque, como habíamos comentado, los receptores beta 1, además de encontrarse en fibras del nódulo sinusal y del miocardio ventricular, están presentes también en las células justaglomerulares, ¿se acuerdan?
de las arteriolas aferentes, los cuales, al ser estimulados casi constantemente por las descargas de noradrenalina del simpático y de adrenalina de la misma corteza de médula suprarrenal, se mantienen liberando cantidades de renina aumentadas, con el resultante aumento de angiotensina 2 y de aldosterona, que ejercen ambas aumento de remodelación hipertrófica del miocardio. Por eso, el uso de los beta bloqueadores, sobre todo beta 1, ¿verdad?, pues tiene fundamento aquí, ¿verdad? Bueno, esto lógicamente va a combatir el aumento de la poscarga, que podría ocasionarse por este aumento de la angiotensina 2 y la aldosterona engendrado de esta manera, ¿verdad? Y sobre el aumento de retención y agua que habíamos visto que se genera por la acción de la aldosterona, ¿verdad?, que nos aumentaría la precarga. Por eso se fundamenta el uso. Los beta bloqueadores, al ocupar los receptores beta 1, estos que hemos señalado, bloquean los efectos estos que comentamos, produciendo bradicardia. Van a producir bradicardia, supresión de la liberación de angiotensina 2 y consecuentemente de aldosterona, y disminución en la retención de sodio y agua, y de efectos de remodelación hipertrófica miocárdica. Claro, estos medicamentos los utilizamos de manera crónica, ¿no? No es para la fase aguda, porque en la fase aguda, donde está desfallecido al extremo el ventrículo, ahí hay que utilizar cardiotónicos, ¿eh? Entonces, bueno, esto se utiliza en algunos pacientes, sobre todo pacientes que sean hipertensos, ¿verdad? Pues es conveniente utilizarlo y que no estén descompensados de forma aguda. Algunos fármacos beta bloqueadores utilizados aquí, bueno, tenemos el metoprolol, el carvedilol, el bisoprolol, son algunos de los más utilizados, ¿verdad? Las indicaciones, estos son los que tienen utilidad para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Existen muchos más también, ¿verdad?, pero se utilizan más como antihipertensivos, antiarrítmicos y antianginosos. El metoprolol, que es el de acción más prolongada, semejante a la del bisoprolol, ambos son beta bloqueadores beta 1 selectivos, ¿eh? El carvedilol, además de ser antagonista beta no selectivo, ahí actúa sobre los beta 1 y sobre los beta 2, es también un antagonista de los receptores alfa 1 presentes en el músculo liso arterial. Por tanto, este sí es aconsejable utilizarlo en pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca, con tendencia a la insuficiencia cardíaca, porque va a ayudar a disminuir la presión arterial, por tanto a disminuir la poscarga y también a mejorar el consumo de oxígeno del miocardio y mejorar el funcionamiento, el manejo del volumen hemático por parte del miocardio. El carvedilol se utiliza bastante hoy día. Los diuréticos, que los veremos en más detalle cuando demos la clase de hipertensión arterial, bueno, ya vimos los antagonistas de la aldosterona, pero bueno, hay otros diuréticos, hay muchos diuréticos más también que actúan en distintas secciones de las nefronas y que todos en común tienen el efecto de disminuir la reabsorción de agua, o sea, la retención de agua y sodio, provocando con esto una disminución, ¿verdad?, en el retorno venoso y en la precarga, lo cual hace que se alivie notablemente el trabajo del ventrículo que está débil, que está desfallecido, ¿verdad?, se alivia notablemente. El mecanismo general es ese, los veremos en detalle cuando demos los medicamentos antihipertensivos, de los cuales vamos a tener que hablar de muchos de estos que hemos visto hoy también, pero ya enfocados más sobre el fenómeno hipertensivo, ¿verdad? Aquí solo vamos a decir que son utilizados para disminuir fundamentalmente la precarga, ya que al aumentar la diuresis, es decir, la eliminación de agua por el riñón, por distintos mecanismos, según el grupo de diurético que se trate, se disminuye el volumen circulante y el retorno venoso, pues se extrae agua del compartimiento intravascular. También se utilizan para eliminar los edemas, ¿verdad?, que son a veces en los cardíacos, sobre todo, muy manifiestos, edemas en miembros inferiores, a veces se produce una anasarca importante. Los más utilizados son los diuréticos del ASA, como la furosemida, que son muy potentes, son los más potentes, y que tienen más uso a nivel intrahospitalario. La furosemida debe de utilizarse básicamente a nivel intrahospitalario y no es bueno tenerla
utilizada, ya verán ustedes, de forma sistemática, prolongada en pacientes que estén tomándola de forma totalmente descontrolada por ahí. Son muy potentes, tienen más uso a nivel intrahospitalario, bloquean la reabsorción por cada 2 cloruros que bloquean la reabsorción en el asa ascendente de Henle, bloquean la reabsorción de un sodio y de un potasio en la rama gruesa ascendente de Henle. También son muy utilizadas las tiacidas y similares a las tiacidas, tales como la hidroclorotiacida, ¿verdad?, la indapamida, la clortalidona, que actúan en la primera mitad del túbulo contorneado distal, interrumpiendo el simporte absortivo de sodio y de cloruro. Ya hablaremos de todos estos diuréticos con más detalle cuando vemos los medicamentos que actúan sobre la hipertensión arterial. Bueno, pues los fármacos vasodilatadores y venodilatadores, vamos a ver que también se pueden utilizar aquí en determinados pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo si están muy descompensados, se ha presentado una insuficiencia cardíaca aguda que amenaza la vida del paciente, se pueden utilizar también. Vamos a hablar de los venodilatadores. Se utilizan con el fin de disminuir el retorno venoso, aumentando la capacitancia de los territorios venosos, ¿verdad?, que están enviando sangre hacia la aurícula derecha, y con ello se elimina o se disminuye la precarga. Así el miocardio ventricular se puede aliviar, ¿verdad?, de un volumen sanguíneo que no puede manejar transitoriamente, ¿verdad? Por tanto, al dilatarse estas venas, que son las que van conduciendo sangre hacia las aurículas, pues sencillamente ahora, sobre todo en el territorio de la aurícula derecha, pues entonces ahora se quedan acumuladas aquí más volúmenes de sangre y disminuye entonces la velocidad de retorno hacia las aurículas, ¿verdad? Entonces, entre ellos tenemos los nitratos. Habíamos hablado de estos medicamentos, los vimos cuando hablábamos de la cardiopatía isquémica, arteriosclerótica. Los nitratos como el dinitrato de isosorbide y la misma nitroglicerina, que son igualmente utilizados para tratar estas crisis anginosas que habíamos visto, ¿verdad?, en pacientes con cardiopatía isquémica coronariana. El mecanismo de acción mediante el cual producen relajación del músculo liso venoso sistémico y arterial coronariano también, ¿verdad?, lo vamos a ver ahora en una diapositiva a continuación, es que como son moléculas de nitratos, son convertidas en el organismo rápidamente en nitritos, aportando óxido nítrico, ¿no?, que como saben ustedes difunde entonces del endotelio hacia la capa media, donde están las fibras musculares lisas, y allí al producir entonces un aumento del GMP cíclico. Este GMP cíclico es un segundo mensajero que estimula la desfosforilación de las cadenas ligeras de miosina, ¿verdad?, en las fibras musculares lisas de la pared vascular, incitando hacia la relajación muscular con vasodilatación. Por eso es que se dilatan estos vasos. Como ocasiona igualmente relajación en arterias coronarias del mismo mecanismo, pues aumenta el flujo sanguíneo que irriga el miocardio y por tanto eso produce beneficios a un miocardio que está desfallecido, ¿verdad?, que está débil. Le aumenta la llegada de sangre con nutrientes, con glucosa, con elementos, pues lógicamente esto favorece, beneficia notablemente al miocardio que está débil en estas circunstancias. De ahí que se utilicen también en las crisis anginosas, ¿no? Lógicamente ya lo habíamos visto también. Los venodilatadores pueden producir por sus efectos de dilatación venosa, ya eso lo habíamos visto cuando hablábamos de los antianginosos, cuando estábamos hablando de la angina, pueden producir cefalea, enrojecimiento facial, ¿verdad? La morfina y sus derivados, opioides, son útiles también en caso de insuficiencia cardíaca congestiva con edema agudo del pulmón, una urgencia que se presenta, que es una insuficiencia cardíaca aguda, muchas veces relacionada con una hipertensión arterial, ¿verdad?, severa. Se produce un síndrome de insuficiencia cardíaca congestiva que se llama edema agudo del pulmón, que si no se trata enérgicamente, pues puede fallecer el paciente fácilmente. Entonces, la morfina, como sabemos, tiene acción también venodilatadora y al actuar dilatando venas profundas, pues puede aumentar el remanso de sangre en este sistema venoso, aliviando el retorno venoso, que sería un mecanismo extraordinariamente importante aquí en aliviar
la precarga de este miocardio que está muy desfallecido y que precisamente este desfallecimiento extremo es el que está llevando a esta condición de insuficiencia ventricular izquierda con edema agudo del pulmón, ¿verdad? Por tanto, es un coadyuvante importante. Aparte que desconecta también, desde el punto de vista de la conciencia, desconecta al paciente que en esta circunstancia está con una tremenda ansiedad, con la muerte reflejada en el rostro, realmente disminuye notablemente, lo desconecta y por tanto le hace sufrir menos durante esta circunstancia en la cual uno está tratando por distintos mecanismos de resolver esta situación para equilibrarlo nuevamente. Aquí tienen el mecanismo de acción de los nitratos convertidos a nitritos, ¿verdad? En el organismo. Estas sustancias se convierten en nitritos cuando se suministran, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, se estimula la guanilil ciclasa, se estimula por estos nitritos, por el óxido nítrico, que se libera de estos nitritos, y la guanilil ciclasa lo que va a producir es precisamente un aumento de la transformación del GTP en GMP cíclico. Este GMP cíclico pues va a actuar sobre la quinasa de cadena ligera de miosina, pues aumentando la actividad disminuyendo la actividad de la quinasa de cadena ligera de miosina y aumentando la acción de la miofosfatasa, que es la que desfosforila las cadenas ligeras de miosina, o sea, las cabezas de miosina, y por tanto se despegan las cabecitas de miosina de los filamentos de actina, produciéndose una relajación muscular ahí que conlleva a la vasodilatación. Los vasodilatadores arteriales, también hay vasodilatadores que actúan ya directamente sobre las arterias. Ahí tenemos, estos medicamentos van a disminuir la resistencia arterial periférica por un efecto directo, ¿verdad? Y por tanto van a disminuir la poscarga. En este caso tenemos también la hidralazina. La hidralazina es útil en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo en aquellos casos en los cuales no se toleren los inhibidores de la ECA, por ejemplo, los betabloqueadores. En estos casos, pues, puede la hidralazina ayudar por ser un medicamento que actúa directamente sobre la relajación del músculo liso vascular arterial, no sobre el venoso, sino el arterial. En aquellos que se requiera producir entonces esa vasodilatación adicional, se obtienen buenos resultados con una combinación entonces de hidralazina con dinitrato de isosorbide. Puede ser beneficiosa. Tiene como efecto secundario la hidralazina, y esto deben de recordarlo siempre, tiene como efecto secundario que la hidralazina tiene una acción taquicardizante, refleja. ¿Por qué? Porque al producir esa vasodilatación disminuye considerablemente disminuye la presión arterial, y al disminuir la presión arterial pues puede ser que se produzca una estimulación refleja de los vasoreceptores, y estos vasoreceptores pues, por vía refleja pueden mandar estimulación simpática para aumentar de nuevo la frecuencia cardíaca y el gasto, y entonces lógicamente esto puede producir una taquicardia a veces importante. Por tanto, en aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, pero que se conozca que además de eso tienen de base una cardiopatía isquémica, que tienen las coronarias afectadas por aterosclerosis, que algunos de ellos han tenido crisis de angina, otros han tenido infartos, etc., no es conveniente utilizar este medicamento, puesto que el efecto taquicardizante reflejo que va a producir puede llegar a inducir una disminución del volumen sistólico por la frecuencia tan alta con que se contrae el miocardio por este fenómeno reflejo, y entonces sencillamente el volumen sistólico, ya porque es tan rápida el diástole y el sístole, pues sencillamente da chances a que se llene muy poco el ventrículo, y por tanto el volumen sistólico disminuye, y esta poquita sangre que está saliendo con cada sístole hacia arterias coronarias que están estrechadas, pues puede hacer que caiga el flujo sanguíneo en determinado territorio del miocardio y pueda inducir entonces un infarto. Por tanto, no es aconsejable, por este efecto taquicardizante que tiene, utilizarlo en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y que sean
coronarianos, es decir, pacientes que tienen una cardiopatía isquémica vaya ya comprobada, sabida, conocida, ¿verdad? Además, no se utiliza nunca de entrada, sino se utiliza simplemente en pacientes que no tengan este problema, pero que no han podido responder a los otros medicamentos como los inhibidores de la ECA, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, ¿verdad? Pues se van a utilizar solamente en casos así. El mecanismo de acción, de su acción vasodilatadora arterial no se conoce muy bien hasta ahora. Pero se piensa que interfiere con la acción del segundo mensajero IP3, el inositol trifosfato, que como saben ustedes, actúa sobre receptores de canal iónico de compuerta química que hay en el retículo sarcoplásmico y endoplasmático liso, ¿verdad? De las fibras musculares lisas y produciendo entonces apertura y descarga de calcio. Como saben ustedes, este calcio se va a utilizar junto con el que entra del líquido extracelular en la contracción del músculo liso. Por tanto, interfiriendo con este mecanismo, pues no va a ser suficiente con la entrada de calcio, porque este poquito que está en el retículo endoplasmático liso de la fibra muscular lisa es también importante para llegar a tener un tenor de calcio suficiente para producir contracción. Por tanto, de esta manera se piensa que intervenga el mecanismo, o sea, que sea el mecanismo de acción de la hidralazina para producir vasodilatación. La cosa no está de todo muy bien comprobada, pero se piensa que por ahí van los tiros. Entonces, llegamos por fin a los medicamentos inotropos. Los medicamentos inotropos, que estos hay que utilizarlos rápidamente en un caso de insuficiencia cardíaca congestiva agudo, ¿verdad? También en los casos crónicos se pueden utilizar con los hay, que se utilizan en comprimidos también. Pero bueno, estos fármacos son los que refuerzan la contractilidad cardíaca, mejorando la eficiencia y la fuerza de bombeo del corazón. Ahí tenemos los glucósidos digitálicos, ¿verdad? La mayoría deriva de la planta, una planta que se llama Digitalis lanata, de ahí su nombre de digitálicos, ¿verdad? Los más conocidos son la digoxina, la digitoxina y el lanatócido C o cedilanit. Este último se utiliza de forma endovenosa en urgencia. La digitoxina hoy en día no se utiliza tanto por ser un poquito más tóxica, reacciones secundarias tóxicas que tiene, que la misma digoxina, que no deja de tenerlas también, pero mucho menor cuantía que la digitoxina. Por tanto, la digoxina le ha desplazado bastante a la digitoxina hoy en día, por tener menos riesgo de toxicidad. Existen comprimidos orales, también en ampollas, para uso endovenoso se puede utilizar también. El mecanismo de acción de estos medicamentos, bueno, producen inhibición de la bomba de sodio-potasio en los miocitos cardíacos. Esto, por supuesto, disminuye la extracción de sodio, quedando mayor disponibilidad de este ion sodio para ser intercambiado por calcio extracelular, que resulta introducido por un mecanismo de contratransporte de membrana, que lo tenemos ahí en la figura. Esto aumenta mucho más la disponibilidad entonces de calcio que se utiliza intracelular para la contracción, aumentando la fuerza de contracción del miocito. Fíjense, aquí tiene la molécula de digoxina, ¿verdad? Actuando, bloqueando aquí a la bomba de sodio-potasio, que es esta que está aquí. La bomba de sodio-potasio, ¿qué hace? Ya saben ustedes que con ATP trabaja sacando sodio, 3 sodios y entrando 2 potasios. Al bombearla, ¿qué pasa? Que no hay más salida de sodio por acá. Y entonces, ¿por dónde sale el sodio ahora? El sodio sale ahora por otro mecanismo que está trabajando paralelamente a este, pero que ahora tiene una actividad muy aumentada, que es sacar el sodio por un transportador, un contratransportador, que saca sodio y mete calcio. Y entonces esta actividad aumenta notablemente ahora, salida de sodio con entrada de calcio. Y le conviene al miocardio que está desfallecido, porque este calcio va a ayudar aquí en la contracción. Por tanto, por este mecanismo de acción actúan los digitálicos, estos son los glucósidos digitálicos. Digoxina, digitoxina, lanatócido C o cedilanit. Se utilizan mucho. Tenemos también los agonistas beta-adrenérgicos, que ven ustedes que habíamos utilizado bloqueadores en algunos pacientes para mejorar la función. Sin embargo, aquí los podemos utilizar en el caso de una insuficiencia cardíaca aguda, ¿verdad? Pues podemos utilizar también beta-adrenérgicos, ¿verdad? La dobutamina, por ejemplo, la misma dopamina, también tienen efectos inotrópicos positivos y producen vasodilatación.
por el estímulo de receptores beta 2 adrenérgicos de la musculatura lisa de los vasos arteriales intramusculares. Eso conviene porque desciende también la resistencia periférica y mejora entonces la poscarga. La dobutamina es el inotrópico más utilizado después de la digoxina. En los miocitos cardíacos, la dobutamina se combina con el receptor beta 1 adrenérgico ligado a proteína G, la cual estimula la enzima adenilciclasa, elevando como si fuera la mismísima adrenalina. Esto que hace aquí la dobutamina sobre los receptores beta 1 es lo mismo que hace la adrenalina, ¿verdad? Estimula este sistema y este sistema estimula la adenilciclasa, aumenta la formación de AMP cíclico. El AMP cíclico estimula la proteína quinasa A. La proteína quinasa A fosforila canales iónicos que permiten la entrada de sodio y sobre todo la entrada de calcio. Y esto va a favorecer notablemente la fuerza de contracción del corazón. En el caso de la dopamina también, por tener acción vasodilatadora, aumenta notablemente la dilatación en los lechos sanguíneos renales, lo cual hace que aumente la diuresis. Y al aumentar la diuresis, pues se saca más agua del organismo y lógicamente disminuye la precarga. Otra cosa que va a favorecer notablemente al miocardio para que pueda luchar más cómodamente en estas circunstancias de debilidad. Los inhibidores también de la fosfodiesterasa, de la fosfodiesterasa 3, ¿verdad? Estos han surgido ya posteriormente a los otros y se utilizan también bastante hoy en día. Las fosfodiesterasas en general son enzimas, si bien ustedes conocen ya que la adenilciclasa genera la conversión del ATP en AMP cíclico, ¿verdad? Ahora, este AMP cíclico no se puede quedar actuando todo el tiempo, tiene que tener algún mecanismo de la misma célula que lo vaya sacando de circulación para que esto no se quede actuando indefinidamente. Entonces, existen unas enzimas, un grupo de enzimas que se llaman fosfodiesterasas, que en el corazón la que predomina es la fosfodiesterasa 3, que se encarga de transformar al AMP cíclico, a inactivar al AMP cíclico, ¿verdad? Y también al GMP. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí estas sustancias son bloqueadoras de esta enzima, Al bloquearse esta enzima, la fosfodiesterasa, pues no se produce mucha transformación de GMP cíclico, del AMP cíclico en ATP, perdura por más tiempo la acción que tiene sobre la fosfodiesterasa, sobre la proteína quinasa A, y esta acción sobre la proteína quinasa A pues va a seguir favoreciendo la posibilidad de que el miocardio se contraiga con más fuerza, ¿verdad? Entonces, esto pues favorece notablemente la fuerza de contracción miocárdica. Entonces, este es el fundamento de por qué se utilizan estos medicamentos bloqueadores de la fosfodiesterasa 3, ¿verdad? Entre ellos tenemos a la milrinona y la amrinona, ¿verdad? Son los dos más utilizados bloqueadores selectivos de la fosfodiesterasa 3. Hay otra fosfodiesterasa, está la fosfodiesterasa 5, por ejemplo, que es la que a nivel de los cuerpos cavernosos, pues cuando se bloquea, pues produce un aumento de la erección y es el mecanismo de acción que tienen medicamentos como son el sildenafil, más conocido por Viagra y todos los medicamentos estos bloqueadores, por un mecanismo similar, pues en ese caso lo que hacen es bloquear a esta enzima y esta enzima se encarga de inactivar al GMP cíclico, y el GMP cíclico, cuando aumenta por bloqueo de esta enzima a nivel de los cuerpos cavernosos, pues produce un aumento en la relajación de estos cuerpos cavernosos y por tanto entra mayor sangre y favorece la erección. Bueno, estos serían los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Espero que con esto les haya servido para tener una idea de cómo es que actúan sobre la fisiopatología de este importante síndrome
y su tratamiento.